Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este seminario en breves. Antes de nada, bueno, presentarme. Mi nombre es Borja Rubio, analista aquí en la filial española de Xtrade Broker. Y bueno, el funcionamiento del seminario, aunque ya muchos nos conocemos, de los que por lo menos veo por el chat, ya sabéis, ¿no?, un poco el funcionamiento. Vamos analizando acompañado, ¿no?, de la apertura norteamericana, que ya sabéis que ahora, con el cambio de horario, el contado norteamericano abre a las 2:30, es decir, llevamos ya 30 minutitos de cotización. Bueno, pues los niveles técnicos de los diferentes índices, principalmente los europeos y los americanos, que son los más importantes, y luego, bueno, pues cualquier coyuntura o noticia o coyuntura macroeconómica que haya podido cambiar y que pueda variar pues un poquito el análisis de fondo, ¿no? En este caso, que tenemos globalizado en todos los índices, ¿no? Teniendo en cuenta que, evidentemente, como bien ya sabéis, estamos dentro de una fase de rebote, incluso ya, pues, lo que es, cuando hablamos de Estados Unidos, prácticamente, como es el caso del Nasdaq, de máximos, y bueno, por el momento sigue vigente esa estructura alcista de máximos y mínimos crecientes desde mínimos, que es un poco, yo creo, donde ahora mismo actualmente nos tendríamos que guiar nuestra operativa. Bueno, antes de nada, por favor, si sois tan amables, por el chat de questions, con un OK simplemente me vale, que me escucháis correctamente, que no hay ningún tipo de problema técnico y que me veis la plataforma nuestra XStation en un gráfico diario de DAX alemanes, concretamente. Fantástico. Vale, fantástico. Vamos con ello. Bueno, pues vamos un poquito a repasar, ¿no?, lo que ha pasado desde el lunes y lo que comentamos, ¿no? El lunes ya dije, bueno, pues que posiblemente habría que esperar al mercado pues en un mínimo más relevante, la mayoría de los índices, es decir, dejarle un poquito corregir para de nuevo volver a coger alguna posición en ese movimiento de dientes de sierra. ¿Qué ha pasado? Ha corregido algo, sobre todo un poquito en el día de ayer, que hubo ciertas ventas, la verdad que bastantes pequeñitas. Hoy de nuevo el mercado está subiendo, dejándonos un pequeñito suelo de corto plazo entre los mínimos de ayer y los mínimos que hemos dejado esta mañana. Y bueno, pues eso, en un movimiento básicamente lateral, en el que el mercado no acaba de corregir con un poquito en esos niveles que comentábamos. Eso es una buena señal, es decir, es una señal de fortaleza, y que ahora vamos a ponernos en situación. Esto principalmente en Europa, ¿no?, que es lo que está ocurriendo. ¿De qué estamos un poquito pendientes? Estamos pendientes principalmente de lo que ocurra esta tarde, ¿vale?, para aquella operativa sobre todo más de corto plazo. Esta tarde ya sabéis que tenemos declaración o decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Aquí lo podéis ver. A las 7 de la tarde exactamente. En principio, vamos a comentar un poco lo que se puede decir y el efecto que puede tener en el corto plazo. Lo normal a día de hoy, y por las noticias que están saliendo y los rumores, es que se sigan sin tocar los tipos de interés. Sería una sorpresa que, aunque sea de forma ligera, en este caso la Reserva Federal lo subiera. En principio, bueno, pues si no hay novedades y dejamos las cosas como están, pues que es lo que el mercado en este momento, por lo menos en el corto plazo, está descontando, en principio, bueno, pues tendría que ser positivo para el mercado y, bueno, pues en los niveles actuales que nos movamos entre los máximos de la semana pasada, que los podamos llegar a alcanzar, pero sin sorpresas, yo creo que más negativas de los mínimos que tenemos durante el día de ayer y de hoy, ¿no?, como hemos comentado.
bastante descontado el mercado. Entonces ahí no espera grandes cambios, ¿no? Para aquellos que hayan hecho alguna operativa de trading, más de scalping en el corto plazo, evidentemente van a ser momentos de volatilidad, como cualquier declaración de un banco central, pero en principio no se esperan grandes cambios. En el caso de que la Reserva Federal hoy quiera hacer algún tipo de cambio, por ligero que sea, evidentemente ahí sí que vamos a tener un movimiento más violento del precio y seguramente esperaremos más volatilidad, ¿no? Es decir, que toque algo, movimiento de mayor volatilidad, ahí sí que tendríamos que esperar a la noticia a ver cuál es el sentimiento, cómo el mercado se lo está tomando, y si realmente no toca nada, bueno, por lo principio no, que sigamos en esa tendencia, ¿no? Tendencia alcista, este movimiento de rango de corto plazo y posiblemente que argumente pues un poquito más las compras que llevamos los últimos días. Bueno, esto es lo principal, ¿no? que está esperando el mercado, sobre todo para una operativa de corto plazo, ¿no? Mañana tenemos también datos de PIB de la economía norteamericana, pero bueno, realmente el mercado de lo que está pendiente es de esto, y también, que es uno de los argumentos que está haciendo subir sobre todo al equity, a las acciones americanas, es que continuamos con los buenos resultados, ¿no? En este sentido, ayer ya sabéis que la mayor empresa por capitalización del mundo, en este caso Apple, presentó resultados de nuevo y, bueno, pues poco más hay que decir, ¿no? Ha batido otro nuevo récord. Ninguna empresa en el año fiscal americano, que ya sabéis que es diferente aquí en Europa, había conseguido la cantidad de beneficios que ha alcanzado. Estamos hablando por encima de los 50.000 millones de dólares en un año de beneficios. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Ya superó con creces al anterior récord que lo tenía ExxonMobil. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta el peso y la influencia que tiene, pues son también argumentos positivos, ¿no? Para la renta variable y, bueno, pues que compañías como Apple, además, que tienen negocios tan internacionalizados, ¿no? Ahora mismo con todos los problemas que tenemos o todas las dudas, en la actual guerra de divisas que te pueda perjudicar a tu cuenta de resultados a la hora de vender en el exterior, bueno, pues evidentemente siempre es algo positivo. En ese sentido. Entonces, bueno, esto es lo principal, ¿no? Resultados empresariales en Estados Unidos, comentar los grandes resultados de Apple, seguimos resultados en Europa, hemos tenido resultados también de Volkswagen, evidentemente ha entrado en pérdidas, no por el negocio en sí, ¿no? El negocio de explotación que se llama, el negocio operativo, sino porque ha provisionado la friolera de 6.000 y pico millones de euros de pérdidas. Evidentemente eso contablemente se contabiliza como una pérdida potencial. Y bueno, ese ha sido el motivo por el que en el tercer trimestre del año ha dado pérdidas de 1.000 y pico millones de euros, pero que evidentemente estaba más que descontado por el mercado. De hecho, Volkswagen estaba subiendo creo que hoy un 2 o un 3%, ¿no? Algo que no es ninguna sorpresa. Este tipo de compañías como Volkswagen, lo que sobre todo hay que fijarse en los próximos meses es cómo el consumidor, cómo el cliente sigue percibiendo Volkswagen como marca. Y no cambiar pues a aquellos compañías más homogéneas, evidentemente, ¿no? Entonces, el número de vehículos que sigan vendiendo va a ser la clave, porque las multas, los litigios, las provisiones, es algo ya que el mercado está descontando. Pero va a haber dos escenarios claves. Un escenario en el que las ventas no los afecten en exceso y los clientes sigan confiando y sigan viendo a Volkswagen como una compañía muy sólida, como lo que era, o que realmente esto les afecte muchísimo a nivel de marca, a nivel de imagen, y poco a poco pues vayan reduciendo las ventas de sus diferentes modelos de vehículos, ¿no? De Audi, de Porsche, de SEAT, del propio Volkswagen. Entonces esto será muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque si ahora analizan los resultados un poquito sin profundizar mucho, pues ves que quitando la provisión los resultados no han sido para nada malos, ¿no? En ese sentido. Y poco más, ¿no? Es decir, lo que ha pasado así en el mercado de forma general, que podríamos estar pendientes, lo más importante en el corto plazo, 7 de la tarde, Reserva Federal, decisión de tipos, nos espera como idea concreta y a la hora de que podáis interpretar en vuestro trading, sobre todo aquellos que operáis corto plazo, siempre va a tener mayor efecto. Que os esperéis de medio a largo plazo, pues
con órdenes pendientes, pues tener un poquito ahí más en cuenta, pues a la hora de que el precio nos dé a lo mejor mejores niveles para posicionarnos o incluso que de nuevo vuelva a coger tendencia, ¿no? Que no es para nada descartable, ¿no? Pero bueno, la verdad que el resto tampoco ha habido nada, ninguna noticia muy destacable, ¿no? Tampoco a comentar. Sí que quería decir, eso sí que es cierto, un detalle que me parece importante, que esta mañana lo hemos conocido y hemos tenido el Tesoro alemán ha emitido deuda de 10 años, que ya sabéis que se referencia en el mercado secundario, en el mercado bursátil, ¿no? En el bono alemán, que nosotros lo negociamos, lo podéis comprar y vender vosotros, y la demanda ha sido por debajo de lo esperado. ¿Esto qué es? Esto es un síntoma de que los flujos de capitales, los inversores, el mercado está buscando activos de riesgo. Si la demanda, es verdad que el bono está muy sobrecomprado y que los primeros tramos de tipos de interés de la curva de tipos están en negativo, es decir, que estás pagando por financiarte. Pero es buena señal, porque si un inversor se quiere pagar en el corto plazo por financiarse, quiere decir que el resto de opciones para invertir no les gusta absolutamente nada. Lo que se dice a nivel financiero tiene bastante aversión por el riesgo. Pero si ocurre lo contrario, como lo que ha ocurrido, es una señal bastante positiva y que quiere decir que el mercado tiene ganas de subir. El apetito por el riesgo sigue vigente y es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Esto se ve activos conservadores o activos que tienen miedo al riesgo, pues ya sabéis que son los bonos alemanes, los bonos americanos, el yen, el dólar también, el franco suizo, son los principales, el oro también, aunque en el oro influyen también otros factores, ¿no? Como la inflación, pero bueno, estos son los factores que afectan y es una señal de que, bueno, pues el apetito por el riesgo ha aumentado en las últimas semanas, la volatilidad ha disminuido, como llevábamos comentando, si vemos aquí el perfil, ¿no? Seguimos bajando, otra vez estamos en la zona de 16, volatilidad por debajo de 16, pues ya veis, ¿no? Las últimas semanas fuerte caída y esto también es otro filtro que por el momento apoyaría, ¿no? A esta continuación del rebote, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, pues por el momento no hay cambios, ¿no? Todo hace indicar de que el mercado está bastante más tranquilo que las últimas semanas, de que podemos tener un buen final de año, sobre todo en Europa, ¿no? Y aquellos índices que han estado más perjudicados respecto a otros, porque por ejemplo Estados Unidos el recorrido ya hasta máximos está mucho más ajustado, como bien ya sabéis, pero sí que es cierto que bueno, mientras estemos en este escenario, todos los filtros en la coyuntura de corto plazo nos indica apostar un poco más a un escenario más de rebote que de nuevo incertidumbre o aumento de la volatilidad, ¿no? Vale, bueno, pues vamos un poquito, después un poco de comentar, ¿no? De forma general el entorno en el que estamos, ¿no? Fed en Estados Unidos, resultados empresariales, Europa, bueno, pues esta semana la verdad que tenemos menos movimiento, también estamos dentro de la presentación de resultados del Q3, pero bueno, esta es un poco toda la idea previa que realmente respecto a lo que comenté el lunes, pues no cambia mucho. Vamos a ir técnicamente analizando los diferentes índices. Vamos a empezar por Estados Unidos, ¿no? Sobre todo al hilo de la reunión, ¿no? Y de la decisión de tipos de interés que vamos a tener hoy a las 7 de la tarde, hora peninsular. Bueno, y aquí vemos, ¿no? Aquí veis en un gráfico diario, claramente, bueno, pues el buen comportamiento que llevamos desde el lunes, lo que estábamos comentando. Los máximos que hicimos la semana pasada en torno a los 2080 se convertiría en la resistencia de corto plazo. Estamos cotizando, ¿no? Ahora mismo en rango, después del rebote de esta mañana, pues eso, en torno a los 2060, 2055 puntos del S&P500. Y bueno, pues un poco lo que comentábamos, técnicamente, aunque la rentabilidad o el recorrido para máximos, que son aproximadamente pues unos 50 puntos aproximadamente, esta zona de resistencia que vemos, yo creo que
que la estrategia, teniendo en cuenta que esta estructura alcista, esta fase alcista de precios se mantiene totalmente vigente, pues es la que comenté el lunes, ¿no? Es decir, esperar a un movimiento, lo vamos a ver un poco en 4 horas, aquí lo veis, en 4 horas lo vemos mejor, esperar un movimiento en el que el precio haga de nuevo un mínimo creciente relevante, que lo podríamos ver, el otro día lo marqué, pero lo vemos aquí. Aquí vemos la tendencia en la que unimos mínimos crecientes y vemos que parece ser que los 2.50 ha sido donde se ha parado y donde puede estar haciendo un mínimo relevante. ¿Para qué? Para volver a atacar los máximos de la semana pasada y para volver con las compras, posiblemente pues ya al famoso nivel de los 2.100 puntos, ¿no? Yo puse como nivel un poquito más abajo, donde podría ser el mínimo, en este caso, que era la zona de los... Esperar si en una hora lo veo un poco mejor. ¿Vale? Si en una hora lo vemos un poco mejor. Que era esta zona, que aquí lo veis con la cruceta, en torno a los... un poquito por debajo, en torno a los 2.40, 2.45, pero bueno, pues por lo menos parece que el mínimo relevante lo ha hecho en 2.45 y de aquí otra vez se ha vuelto a ir para arriba, ¿no? Esto, como estaba comentando, ¿no? Al hilo de la argumentación de lo que estaba y el sentimiento que tenía el mercado, esto es una buena señal en el fondo, es decir, si al final el precio hace un impulso alcista dentro de esta tendencia previa y corrige, pero no corrige a lo mejor a un nivel clave de Fibonacci, ¿no? Que podemos verlo de esta forma más clara. Aquí lo veis, si por ejemplo desde el mínimo anterior, que sería este, tiramos un Fibo, lo voy a poner en un color un poco más claro, que si no, como me habéis comentado, no se ve muy bien. La podemos poner en blanco. Aquí lo veis. Veis que el primer nivel pues era el 50 y 48, ¿no? Que prácticamente es el que ha alcanzado, un poquito por encima. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues bastante fortaleza, ¿no? Si el precio hace un movimiento al alza y recoge beneficios sin llegar prácticamente al 38,2, que es pues el 40%, no llega al 40% de la subida previa, quiere decir pues que las ganas por vender son bastante más pequeñas que las ganas por comprar, ¿no? Y que el mercado evidentemente se encuentra con bastante fortaleza. Entonces, bueno, pues lo normal, después de este mínimo que ha dejado, a no ser que la Reserva Federal pues sorprenda, como digo, lo normal es que volvamos a atacar los máximos de la semana pasada y que bueno, pues veamos un impulso, que lo podemos medir aquí, ¿vale? Podríamos medir un impulso. Un momento. Este sería el movimiento al alza, la corrección, es que prácticamente ni ha existido, pero sería. Entonces, bueno, en el caso de perforar el máximo anterior, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Esto al final tampoco es una estrategia de no son 2 y 2 son 4, como ya sabéis, pero comenzaría de nuevo otro mini impulso alcista dentro de esta tendencia más primaria, de esta tendencia más principal alcista, que nos llevaría en torno a los 2.100 puntos, ¿vale? Que es esta zona de resistencias previas, en ese sentido. Esto en cuanto al SP, ¿no? Que ya os digo que tampoco es que haya cambiado mucho respecto al lunes. Si hablamos del Dow Jones, pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Aquí lo veis, espérate que voy a quitar un poco los dibujos que tengo. El Dow Jones lo dijimos que tenía un escollo que superar, que me preocupaba más desde el punto de vista técnico, que era esta directriz desde la zona de máximos. Desde la zona, si uníamos máximos decrecientes desde por encima de los 18.000 puntos. Y esta zona todavía no la ha perforado. Sí que es cierto que si lo rompe el SP, que no tiene escollos por delante, el Nasdaq en máximo, Europa sigue acompañando, bueno, pues la verdad es que esta directriz yo creo que al final se va a acabar rompiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que técnicamente aquí tendríamos un pequeño escollo a la hora de salvar, que por el momento pues no lo hemos conseguido, ¿no? Aquí lo veis un poquito más claro en 4 horas.
aquí lo veis, ¿no? Qué bien se ve, ¿no? Uniendo máximos decrecientes, como el precio en torno a estos niveles pues se ha parado. Y bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Estamos en una zona de consolidación, una zona de rango en las últimas horas, después del movimiento alcista de la semana anterior, prácticamente no hemos visto ninguna corrección. Yo comenté que una posible estrategia era reversiones a la directriz, es decir, subida, consolidación, que el precio a lo mejor tenga alguna venta un poco superior en torno a los niveles de los 10.400, 10.300, 17.300 aproximadamente, pero nada. Seguimos 200 puntos por encima, ¿y esto qué quiere decir? Pues que el mercado no quiere recoger posiciones y que parece ser, al hilo de lo que hemos analizado también con el S&P, de que tiene más ganas de romper estos niveles o estas resistencias de corto plazo que de volver a caer, ¿no? Yo creo que ahora el momento en el que pueda corregir para que nos dé una oportunidad de entrada un poquito más abajo debe ser si la Reserva Federal hace alguna cosa rara, que es cierto que normalmente suele ser bastante condescendiente con los mercados, ¿no? Ya sabéis que la Reserva Federal suele tener muy en cuenta la actual situación de los mercados a la hora de tomar su decisión, ¿no? Aparte del control de los niveles de precios, del nivel de empleo, pero sí que evidentemente lo tienen bastante en cuenta. Bueno, pues esto un poquito en cuanto a los índices americanos, que tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? Porque es que realmente los cambios no han sido muy importantes. Estamos un poco esperando a la Fed y todavía el mercado pues no ha dado esa corrección, ¿no? Que a lo mejor para aquellos que queréis buscar algún posicionamiento pues en esta directriz o un poquito más abajo, que el mercado dé un respiro, pues a lo mejor todavía no lo habría dado, ¿no? Sí, me pregunta Andrés también que si lo normal es mantención de tasas y unas declaraciones dovish, unas declaraciones acomodaticias sobre poca variación a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Se espera eso, Andrés, efectivamente. Se espera eso, no se esperan cambios y se espera, bueno, pues que el discurso vaya un poco en esa línea, ¿no? Efectivamente, y luego me preguntáis también al hilo de esto, yo solo toco índices, ¿vale? Que es lo que analizo. Pero el mayor efecto que tienen las revisiones de política monetaria es en las propias divisas. Es decir, si la Fed sube tipos de interés, en este caso, desde mi punto de vista, ahora mismo por sorpresa, por lo menos en esta reunión, la subida del dólar, evidentemente, va a ser bastante notable. O lo que es lo mismo, la caída del eurodólar, ¿vale? Sería ahí interesante posicionarnos a la baja. Y en el caso de que el discurso pues sea así un poco más ambiguo, o como decía Andrés, pues más dovish, como un poco llamamos dentro del mercado, ahí efectivamente, por lo normal es que el dólar, aunque ese entorno, ese escenario está más descontado, pero bueno, lo normal es que el dólar pues se mueva más o menos en estos niveles e incluso pues que pueda subir algo el euro dólar, ¿no? Que pueda bajar algo el dólar. Claro, una pregunta buena que me hace Álvaro, me dice, claro, entrar en el Dow Jones en los niveles de los 17.560 aproximadamente, que rompa, espera un momento, claro, una estrategia también, si es verdad que el mercado está con bastante fuerza, para no perdernos la subida y la fase alcista, que a veces es lo que pasa, ¿no? Que el mercado está con mucha fuerza, no nos deja oportunidades de volver a posicionarnos en la corrección de niveles más atractivos y al final pues se hace todo el recorrido y nos quedamos un poco fuera de juego. Para eso, ¿qué se puede hacer? Pues una estrategia es en la ruptura de los máximos anteriores, que sería pues estos niveles, espera un momento, voy a hacer un poco el zoom, estos niveles, espera un momento. Lo que me estáis comentando, que son los 17.600 principalmente, ahí sí que podríamos poner órdenes de compra por encima de esos niveles, por encima de los 17.600, que serían órdenes de tipo buy stop,
¿Para qué? Para tampoco perdernoslo, ¿no? Si evidentemente el mercado va con mucha fuerza, a veces si estamos esperando a que corrija para entrar, pues muchas veces la tendencia no la estamos perdiendo. Y en esta tipo operativa, que sobre todo lo que intento explicar es estrategias de identificación de tendencias y operando en tendencias, que sobre todo lo que yo hablo en este seminario, pues también puede ser una alternativa. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer trading y comprar en máximos, comprar en la ruptura, yo desde mi punto de vista no compraría toda la posición. Yo en ese tipo de estrategia lo que haría es dividir la posición pues en 2 en 3 partes, ¿vale? ¿Para qué? En la ruptura a lo mejor compro un tercio o compro la mitad y si hay un pullback, un movimiento de nuevo hacia atrás, un pullback, un throwback, como lo queráis llamar, volver a coger otro tercio de la posición o la otra mitad, ¿no? Entonces puede ser, digamos, esas dos estrategias. Si el mercado tiene mucha fuerza por encima de los 17.600, comprar con órdenes pendientes una parte de la posición, o si el mercado se da la vuelta, que no tiene mucha pinta por lo que parece, pues esperar atacar la parte inferior de esta directriz, ¿no? Que por el momento, ya os digo, lo vemos bastante alejado. Claro, efectivamente. Ahí lo haría de esa forma y ahí podrías aprovechar el tirón. Ese tipo de operativas, sobre todo, son más para operativas de corto plazo, ¿no? Es decir, si yo al final, imaginaros, ¿no? Me pongo en un gráfico de 15 minutos y estoy viendo el Dow Jones, veis, aquí analizamos, hacemos una foto más de cerca, aquí estamos, por decir de alguna forma, cogiendo los prismáticos y veis claramente que prácticamente esta semana, después del tirón anterior, de la tendencia alcista, mercado lateral en rango, en 15 minutos. Por el momento, poca historia tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Órdenes por encima de estos niveles, ¿vale? De buy stop, por encima de los 17.600, comprando parte de la posición. Podría ser una idea estratégica en el caso de que rompa, ¿no? Y luego, bueno, pues marcamos la proyección de el movimiento alcista previo, que sería esta distancia, ¿vale? Sería más o menos esta distancia. Entonces, bueno, esta operativa sobre todo es a la hora de entrar en las rupturas de resistencia acompañando la ruptura, son para más operativas de trading y sobre todo para, evidentemente, no perdernos la tendencia. Esto es algo que a veces es poco intuitivo para la gente. La gente piensa, claro, pero si compro más arriba estoy comprando más caro, ya, pero es que como esperes a que a lo mejor el precio llegue a tu nivel, la tendencia te ha hecho el recorrido de los 500 puntos y o has cogido solo 20 o no has cogido, o no te has subido a la tendencia. Entonces, esto es lo que se llama operar a favor de tendencia. Que corrija a la directriz y que aquí haga un mínimo relevante, también sería operar a favor de tendencia y encima entrando a precios más atractivos. Pero si el mercado no nos da esa opción, ¿por qué vamos a dejar de aprovecharlo, ¿no? Entonces eso tenerlo muy en cuenta. No, me preguntáis indicadores, si los suelo mirar. Sí, o sea, de vez en cuando, al final, cuando analizas, sobre todo de medio a largo plazo, que es lo que estoy haciendo, no suelo tocar mucho, a no ser que, por ejemplo, ¿no? En los últimos, en verano, ¿no? Cuando ha habido la fuerte caída, sí que a lo mejor cojo algún indicador como el RSI, que es un oscilador de sobrecompra, sobreventa en este sentido, para ver efectivamente qué niveles estamos y si hay alguna divergencia, sobre todo, yo sobre todo lo utilizo para ver alguna divergencia de que cuando el precio pueda volver a darse la vuelta. Y lo suelo utilizar en gráficos de horizontes temporales grandes, ¿no? En el corto plazo, cuando hablamos de gráficos para operar intradía de 15 minutos para abajo, normalmente no suelo analizar, no suelo tocar indicadores técnicos, sobre todo me suelo basar bastante más en el precio y en la gestión de la posición que en estar viendo, bueno, pues alguna divergencia. Lo puedo ver alguna vez, a lo mejor para unir el sistema o para analizarlo también, pero normalmente en el corto plazo no lo suelo hacer. Bueno, pues esto un poco en cuanto a Estados Unidos y el Nasdaq tampoco mucho más, ¿no? Por terminar el índice
el principal índice tecnológico, aquí lo tenéis. Lo que comentábamos, ¿no? En zona de máximos prácticamente que marcamos a mediados de este año, ya muy cercano a la zona de los 4.700 puntos y bueno, pues en un nivel técnicamente que por el momento, bueno, pues a la hora de entrar habría que esperar un poco, ¿no? Habría que esperar a que esto se relajara, sobre todo después de la cercanía de máximos, porque sí que es cierto que a lo mejor no hoy o mañana que caiga un poquito el mercado para comprar más abajo, pues creo que es un poquito más interesante, sobre todo si vemos un poco el gráfico del Nasdaq, ¿no? O sea, al final es lo que os dije, lo que siempre digo, ¿no? Es decir, a mí me puede gustar un activo, puedo pensar que sí, puede seguir subiendo, ¿no? Un índice, una acción, por el análisis que yo tenga. Y otra cosa es luego el análisis técnico, que lo que me va a dar es una entrada idónea. A mí ahora mismo el Nasdaq, la verdad que la fortaleza que me está dando y la fuerte tendencia, pues es evidente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Comprar en zonas de resistencia y en zonas de máximos, pues siempre te da un poquito de cosa, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, no es el momento más idóneo para, técnicamente, para comprar Nasdaq, en ese sentido. Y poco más, ¿no? Aquí tenéis un poco el Russell 2000, que está más lateralizado que el resto de índices norteamericanos y un poquito más retrasado. Y se está, bueno, pues después de este movimiento en VQU se está moviendo en rango y por el momento, bueno, pues sin cambios significativos a nivel técnico que podamos observar, ¿no? En ese sentido. Que podemos observar, ¿no? Ahora vamos un poquito con Europa. Bueno, podríamos estar aquí viendo una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. A ver si lo vemos un poquito más en horario. Se ve, es un poco, más que un hombro, es que no es un hombro, es una vuelta a nube, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esto se podría ver de esta forma y aquí también nos podrían dejar un trade o de nuevo el comienzo de una fase alcista, pero repito, no siempre y cuando pues esta resistencia que por el momento lleva actuando pues en unas cuantas ocasiones la perforemos, ¿no? Mientras tanto, mercado en el corto plazo de rango y lateralizado. Bueno, vamos con Europa. Vamos con el DAX. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Gráfico diario, rebotando, pues si lo que estaba comentando en Estados Unidos, pues era un poco al hilo de lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? El tema que es que si marcábamos aquí, bueno, pues una directriz para buscar precios más atractivos, como aquí marcábamos, pues veis prácticamente que es que en las últimas horas y en el día de ayer, que es donde se produjo un poquito más la corrección, prácticamente la corrección ha sido muy pequeñita, ¿no? Hemos tenido un movimiento previo de 700 puntos y un movimiento de corrección de 200, no ha llegado a 200 puntos, ¿no? Es decir, muy pequeñito. El nivel de apoyo, como comentaba, pues podría ser esta directriz a la hora de volver a posicionarnos a favor de esta tendencia previa que comentábamos, pues podríamos estar hablando pues de estos niveles, en torno a estos niveles, ¿no? Que sería, desde mi punto de vista, los 10.500 puntos del DAX aproximadamente, pero claro, al hilo de lo que comentamos en Estados Unidos, el mínimo parece ser que lo ha marcado aquí, la corrección ha sido muy pequeñita, esto es una señal muy clara de fortaleza y tiene mucha más pinta de que este sea el mínimo relevante, mucho por encima del que técnicamente pues hubiera sido más perfecto, por decirlo de alguna forma, y que va de nuevo a atacar el máximo de la semana pasada y posiblemente esta directriz, ¿no? Como un primer objetivo. Esta directriz de largo plazo, de medio y largo plazo, que nos marcan desde los máximos anuales, ¿no? En ese sentido. Pero todo parece indicar que si no hay sorpresas, pues ese sea el movimiento de mercado, ¿no? Es, por lo menos por la cotización de las últimas horas. Aquí lo veis en el corto plazo. Lo veis, ¿no? Si en el corto plazo, a lo mejor en 4 horas lo veis menos, pero si cogéis un gráfico de 15 minutos, veis que
fuerte movimiento y el mercado no se ha querido, ¿no? Ayer hizo un pequeño amago de perder niveles y otra vez los ha vuelto a recuperar. Es decir, aquí no quiere vender nadie. Sí, me pregunta Álvaro que claro, que si están son muy parecidos. Al final los índices y los principales índices tienen una correlación muy alta. En la plataforma lo puedes ver, ¿no? Si por ejemplo coges aquí el DAX, en la tabla aquí de los iconos, aquí a la izquierda, puedes compararlo, por ejemplo, con el Dow Jones. Entonces, das al símbolo de sumar y buscas el Dow Jones y automáticamente te hace una correlación, te lo compara. Y ves claramente, bueno, pues, que el movimiento, por lo general, pues es bastante parecido, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos días, como estábamos comentando, de forma relativa, aquí veis el movimiento del Dow Jones en amarillo, estaba comportándose mejor la renta variable norteamericana que el DAX. Pero sí, la correlación es muy alta, evidentemente, es muy, muy alta. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito la idea, ¿no? Hubiera sido idóneo ahí para estrategias y volver a coger posiciones más esos niveles, pero digo lo mismo, ¿no? Es decir, si estas zonas no nos dan niveles más atractivos para comprar, pues tampoco nos lo vamos a perder. En la ruptura de la resistencia previa, por aquí colocamos, se pueden colocar alguna orden de compra, alguna orden buy stop, que sería una compra por encima del precio. ¿Para qué? Para, no a lo mejor con toda la posición, pero para aprovechar el movimiento de tendencia y tener comprado y coger parte de ese movimiento, ¿no? En este caso, aunque sea más caro, que siempre digo que al final les parece que es menos intuitivo, pero esto es importantísimo, ¿no? Bueno, pues este es un poquito el DAX, que ya veis que al final la idea no cambia mucho, todo muy pendiente de lo que ocurra esta tarde para el movimiento de corto plazo. Y veis que el deterioro de los índices ha sido muy pequeñito, ¿no? Prácticamente no ha habido deterioro, no ha habido corrección, sino lo que ha habido es movimiento en rango. Me preguntáis también que si hay algún indicador o robot que detecte y marque los hombros cabeza a hombro. Yo no soy un especialista en sistemas, en robot, la verdad, no lo conozco mucho en profundidad. Creo que sí. Y que marque los hombros cabeza a hombros con la plataforma lo tienes que identificar y marcar tú de forma manual, ¿vale? En ese sentido. Un poco la pregunta que me habéis hecho. Claro. Eso es. Bueno, vamos con el IBEX, vamos a ir un poquito rápido, que ya me estoy entreteniendo más de la cuenta. Y al final, mirad, este era también os lo quería comentar. Técnicamente, esto sí que es de manual, ¿no? Y no es tan fácil verlo. Y menos un gráfico de 4 horas. Lo que comentábamos el otro día, ¿no? ¿Cuál podría ser el movimiento de pullback que está haciendo el IBEX 35 que tiene actualmente el movimiento mucho más preciso en la corrección que hemos visto en los últimos momentos? Aquí veis el IBEX que justo en la directriz alcista, desde la zona de mínimos de septiembre, es donde parece ser que está marcando el mínimo relevante en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué estrategia se podría haber hecho aquí o se puede hacer aquí? Compra en estos niveles, en cuanto vemos que el mínimo se está formando en esta zona. ¿Cómo veis que se está formando el mínimo? Bueno, pues podéis marcar una directriz, podéis poner un gráfico de corto plazo y veis que aquí pues el mercado marca un cierto suelo, aquí lo veis, en este sentido. Bueno, hay muchas formas de identificarlo, ¿no? Aunque esto ya sabéis que tampoco son 2 y 2 son 4. Y, evidentemente, con un stop loss muy claro por debajo del mínimo anterior. Entonces, una operativa muy interesante a favor de tendencia y con el riesgo limitado, o por lo menos con una primera zona de salida muy clara por debajo de este mínimo, de estos mínimos. Entonces, técnicamente se ve prácticamente perfecto el movimiento, ¿no? Movimiento alcista, ruptura de resistencia, 3.500, vuelve a hacer un pullback rompiendo la resistencia que previamente lo habría superado, se va a apoyar en la directriz para de nuevo hacer un mínimo relevante
esto es el mínimo relevante, que ya lo había hecho también anteriormente los 10.000 puntos. Bueno, lo había hecho en varias ocasiones. ¿Para qué? Para de nuevo que pueda haber un giro al alza en este sentido, ¿no? Aquí veis que lo que estábamos comentando en el resto de índices europeos, que todavía no, y en americanos, que no se había dado, pues en el IBEX sí que se está dando. Entonces ahí podría ser una estrategia y técnicamente el movimiento está siendo más preciso, ¿no? En este sentido. Bueno, el índice italiano tampoco lo voy a comentar mucho, básicamente un poquito más de lo mismo, de lo que estábamos comentando. Aquí lo veis. También con bastante más fuerza los índices periféricos, ¿no? Que índices como el IBEX 35 en este caso, bueno, aquí haciendo movimientos de cuñas ascendentes y con bastante ganas de subir, como está diciendo, y bueno, pues todo para indicar que el MIPEL también, pues este movimiento, cualquier corrección, como nos ha dejado este movimiento en los últimos minutos, pues es para volver a coger impulso y atacar pues zonas de 23.000 puntos posiblemente, ¿no? ¿Vale? Y aquí veis el CAC francés, un poquito también de la misma forma, ¿no? Un poco claramente como nos ha hecho un mínimo relevante por encima, al igual que el DAX, y que bueno, pues que los últimos minutos, las últimas horas, tienen más ganas, parece ser, de seguir subiendo que de que el mercado quiera vender o que quiera cerrar posiciones, ¿no? Bueno, voy a cerrar un poquito con el Eurostoxx, que es un poco lo mismo, ¿no? Tampoco quiero repetir, marcamos la tendencia, esperamos algún nivel de FIBO que coincida con la directriz alcista que hemos marcado, que podría ser, pues, como puse yo aquí, ¿no? Entre el 50 y el 38,2, que sería en torno a los 3.040, 3.050, yo en esos niveles los pondría, pero ¿qué pasa? Que el mercado de nuevo ha hecho un mínimo más arriba, demostrando fortaleza y lo mismo, ¿no? Estrategia, ruptura de máximo anterior, órdenes buy stop, ¿para qué? Para intentar coger el siguiente movimiento, que sería este tramo que tendríamos aquí marcados, porque si veis claramente no nos encontramos resistencia alguno hasta la directriz de los que marcaba y unía los máximos decrecientes desde zona de máximos anuales, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el movimiento, ¿no?, que estábamos viendo, quitando el IBEX, que se ve más claro, y a lo mejor el MIPEL italiano, los índices con bastante fuerza, ¿no?, dentro del movimiento previo que hicimos la semana pasada, y en las últimas horas, sobre todo entre ayer y esta mañana, pues esperando, aunque parece ser con más ganas de subir que de vender, esperando a lo que ocurra, pues hoy a las 7, ¿para qué? Como catalizador, el mercado muchas veces necesita catalizadores, necesita en el corto plazo, pues qué está ocurriendo, qué dato sale, ¿para qué? Para coger una dirección, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que está esperando, aunque sí que es cierto que en los últimos minutos todo parece descontar de que de esto van a continuar las compras. Vale. Y poco más, ¿no? Es decir, en los emergentes, sí, otro tipo de índices, me gustaría también comentar el movimiento del Nikkei, que creo que ahora mismo, aunque ya hemos hecho un recorrido importante desde el mínimo anterior, todavía puede o podemos tener recorrido hasta zona de máximos. Hay que tener en cuenta que estamos viendo un gráfico semanal en este sentido. Entonces, bueno, creo que es uno de los índices occidentales que, apoyado, ¿no?, con el rebote generalizado, pues puede estar más acompañado y que mayor distorsión ha tenido el mercado. Estuvo muy perjudicado por el tema chino y por la vinculación comercial que tienen en este sentido, y esas fuertes caídas pues dieron oportunidades y niveles técnicos bastante atractivos para volver a coger posiciones, ¿no? Creo que, quitando los europeos y los americanos, es el índice que más me gusta. Y en cuanto al ruso, que también lo quería comentar, ya os dije que es un índice muy vinculado a lo que ocurra con el petróleo. La mayor parte de su sector exterior y de su balanza comercial depende de los precios del crudo y de las
exportaciones del mismo. Entonces, si el petróleo, el crudo, vuelve a demostrar debilidad, vuelve las ventas, nos ha dejado aquí un máximo decreciente, un posible máximo decreciente en torno a la zona de 900 para una estrategia, bueno, pues bastante sensata en el RT, en el principal índice ruso en este sentido, ¿no? ¿Para qué? Para posicionarnos a lo mejor algún tipo de posición bajista. Repito, ¿no? Todo esto tendría que estar muy acompañado a que siga cayendo el crudo, ¿no? Porque la correlación es muy alta. Este es el precio del crudo en el activo que está correlacionándose con el índice ruso. Vale. Y poco más, ¿no? En el resto de índices, la verdad, tampoco rebotando, al igual que Europa, pero vamos, sin grandes novedades, ¿no? Sin grandes aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista técnico que no haya comentado, ¿no? En los anteriores seminarios. Vale, bueno, pues vamos a ir un poquito ya finalizando. Bueno, me pregunta Andrés que si el día 30 se podría realizar más estímulos Japón para llegar a máximos del año. Sí, ese escenario está encima, está encima de la mesa, totalmente, Andrés. Es un escenario que todavía no se ha descartado. El tema de Japón es un problema desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y evidentemente en los niveles de inflación que tenemos actualmente, Japón, por ejemplo, a principios de este año ha subido el IVA, ha hecho reformas fiscales. Eso evidentemente también, cuando tú subes el IVA, presionas de algún modo, ¿no? Los precios hacia arriba, en este caso, aunque sea a nivel impositivo. Entonces, es un escenario que todavía sigue abierto. Y si efectivamente echan más gasolina o quieren aumentar la política monetaria que lleva actualmente, va a ser algo muy positivo, ¿no? Para la renta variable nipona, ¿no? En el sentido que tampoco no es que el crecimiento sea, o estamos decreciendo, pero bueno, pues no es del todo lo boyante que podría ser en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sería una posibilidad que está encima de la mesa. Vale, pues nada, voy a dejar ahora, tampoco tengo mucho tiempo, ¿no? Respecto un poco tampoco al lunes, veis, ¿no? Que tampoco había muchos cambios, ¿no? En ese sentido. La idea básica, ¿no? A nivel general en el corto plazo catalizador, la FED, por lo menos, macroeconómicamente las cosas desde nuestro punto de vista no están cambiando. Quitando el IBEX, la mayoría de los índices se están moviendo de forma lateral desde el impulso de la semana pasada y eso nos indica, bueno, pues de que si no llega a esos niveles más de corrección a la hora de, si queremos coger alguna posición adicional, pues, ¿por qué no operar en la ruptura con a lo mejor una parte, un tercio, la mitad de la posición y poder aprovecharnos de un posible nuevo movimiento a la alza? Vale, bueno, antes de nada voy a dejar eso, un minutito o dos, por si ha quedado alguna pregunta en el tintero. A lo mejor que alguna se me haya olvidado. Vale, a la hora de operar, me pregunta Domingo, bueno, tampoco. No es lo que tocamos en el seminario, me pregunta es que qué pares tienen el spread más económico para operar con una cuenta pequeña. Sin ninguna duda, los que más liquidez tienen, ¿no? Y el que más con diferencia el eurodólar, en este caso, ¿vale? Si hablamos solamente de spread, el eurodólar, que es el más líquido, es el que vas a tener un spread más reducido si hablamos de pares de divisas. Da igual que sea una cuenta de 100, de 1000 o de 200.000, ¿no? Al final va a estar, el spread va a depender de forma absoluta del volumen que tú compres, ¿no? Al fin y al cabo.
Vale, venga, cualquier preguntita más así que haya quedado, lo vemos. No sé si algunas me ha quedado sin contestar, hay varias, es imposible contestar todas, pero me las ponéis y las repetimos, ¿eh? Vale. Vale, pues creo que ni más preguntas más. Pues nada, voy a dar entonces por finalizado los seminarios y los de esta semana y el de hoy, por supuesto. Nada, daros las gracias, como siempre digo, por vuestra asistencia, también por interactuar con nosotros, ¿no? Para intentar que el seminario sea un poco lo más, aparte de instructivo, ¿no? Y dar un poco nuestra opinión, que sea también útil para vosotros, que al final es para lo que un poco lo hacemos. Y nada, por mi parte es todo. Tenéis mi correo, mi nombre y mi apellido, borja.rubia@xtv.es, por si hay alguien que tiene alguna duda o me quiere comentar cualquier cosa, bueno, pues tenéis disponible para cualquier eventualidad. Y nada, ya sabéis, el lunes nos volvemos a ver, lunes y miércoles a la misma hora, lunes exclusivo para clientes, miércoles en abierto, como en el día de hoy, de 3 a 4 aproximadamente. Bueno, pues un poco repasamos la actual situación técnica y la actual situación que vive los mercados, sobre todo de renta variable, de índices, para, bueno, pues buscar algún escenario, alguna estrategia que podamos llevar a cabo. Nada, por mi parte es todo. Daros las gracias, que tengáis una muy buena tarde y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos.